Hola, soy Michi, una panameña viviendo en Indonesia y bienvenidos a este capítulo llamado Un fin de semana conmigo. Así que veamos qué nos depara este fin de semana. Así que vamos. Son las 8:10 más o menos de la mañana y hoy me obligué a dormir un poquito más. Y bueno, este día lo inicié literalmente poniendo música primero porque estaba un poco media dormida, porque sin música en las mañanas no funcionó. Y después me puse a revisar el test de inglés de los chicos de la casa de formación. Ellos están aprendiendo desde cero, así que cuando veo que le atinan a algo que antes no podían, me emociona bastante. Mientras desayuno me gusta poner videos de análisis de películas. No sé si soy la única, pero me encanta escuchar a alguien explicar por qué una escena funciona o por qué este personaje es muy importante dentro de la película o cuando hacen un análisis completo de un personaje. Es como tener compañía mientras desayuno y a la vez aprendo algo. Y bueno, mientras escucho estos videos, llega una de mis partes favoritas, que es preparar el material para la clase. Hoy es día de review, así que preparo aquellos temas que todavía les cuesta a los chicos. Y bueno, por lo general intento adelantar todas mis tareas de la universidad entre semana para tener tiempo los fines de semana, pero casi nunca pasa. Bueno, ahora me encuentro en mi merienda. Son como las 10 de la mañana aquí en Indonesia. Y bueno, normalmente como fruta o algo que haya en la refrigeradora. Y bueno, hoy estoy comiendo salak, que en español vendría siendo como fruta de serpiente. Lo sé, el nombre es un poco extraño, pero es demasiado rica. Esta es cuando ya está peladita. Aquí ya estoy quitándole la segunda capa, porque si te la comes con la capita sabe como demasiado ácido, no tiene buen sabor. Y bueno, desde que llegué a Indonesia, cada vez que como fruta aquí es como un nuevo mundo, porque hay bastantes frutas que hay aquí que no existen en mi país o yo no he visto en mi país. Y la verdad es que aquí me hace como que, wow, ¿existe esto? Y bueno, esta fruta es bastante dulce, es bastante buena, es súper rica, la recomiendo. 10 de 10. Si en algún momento están en Indonesia, tienen que probarla. En serio, grabarme mientras hago cosas fuera de mi cuarto aquí en el cos donde vivo sigue siendo como algo intimidante, porque literal me quedan mirando y me da como penita. Y después de 15 frutas de salak, seguimos con nuestro trabajo haciendo la clase de inglés. Y bueno, entre revisar, pensar, merendar, diseñar y escuchar música, se me pasa la mañana volando. Bueno, ahorita mismo me encuentro esperando a la moto para poder ir a la casa de formación para enseñar inglés. Sí, porque además de español les enseño inglés. Así que aquí estoy esperando. Bueno, aquí estoy ya con los chicos en la clase. Lo que me gusta de estas clases es que es un ganar-ganar.
Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Enseñar me ha ayudado a mejorar mi indonesio también, además de que nunca pensé que terminaría dando clases aquí, pero ha sido de esas cosas que la vida te regala sin planear y la verdad lo disfruto bastante. Después de la clase tomamos café y comemos snacks. El snack del día de hoy fue sukun goreng, que en español se le conoce como fruta del pan y en este caso frito. Además de que conversamos acerca de algunas cositas que ellos quizás quieran repasar, ya sea en español o en inglés, o me explican cosas que pasan en Indonesia y me ponen a practicar indonesio también. Lamentablemente mi celular murió después de esto, así que no pude grabar ni la cena ni el karaoke, que estuvo buenísimo por cierto, pero sí pude grabar cuando ya estaba regresando a casa porque había puesto mi celular a cargar. Este domingo empiezo mi día desde temprano, ya que es día de hacer contenido. Ahorita estoy revisando el material que quiero en mi guión y de repasar alguna información que sea importante mientras esté en el lugar turístico. Son como las 8 y algo y nos encontramos caminando hacia la parada de buses. Este trayecto nos toma más o menos como 10 minutos caminando. Hacía rato que no tomaba el bus público. Indonesia tiene un sistema bastante cómodo y económico. Puedes pagar a través de la aplicación del banco o con alguna e-wallet que se use en Indonesia. Y llegamos a Malioboro, que es una de las zonas más turísticas de Yogyakarta. Siempre hay ambiente, hay música, hay tiendas, de todo. Quizás pronto les comparta un día en este lugar. Pero hoy estamos grabando contenido para mi sección de lugares turísticos, así que vamos rumbo al Keraton, el Palacio del Sultán. Si quieres ver el video completito del Keraton, puedes encontrarlo en mi canal o en el link que está arriba de este video. El Keraton es enorme y súper bonito. Y como siempre, terminé con uno que otro blooper. Sí, yo intentando grabar seria, pero la vida no me deja. Después fuimos directo a comer porque ya estábamos muriéndonos de hambre. Y en esta ocasión fuimos al restaurante más cercano, que es Solaria. Tiene muy buena comida. Ya en la tarde regresé a casa. Esta vez tomé moto porque es muchísimo más rápido llegar que en bus público. En bus público me tomaría como unos 40 minutos. Pero en moto me tomaría más o menos como 15 minutos. Y bueno, ya al llegar a casa estaba súper cansada, pero también estaba súper feliz con todo lo que había grabado el día de hoy. Y comencé de una vez a pasar todos los videos del celular a la computadora y comenzar a elegir cada uno de los clips que puedo utilizar en mi video. Y bueno amigos, esto ha sido un fin de semana conmigo, espero que les haya gustado, en verdad hubieron muchas actividades y bueno, espero en el futuro hacer más contenido de este tipo y bueno, si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.